Bienvenidas, niñas. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la cultura Paracas, ¿sí? Que al igual que la cultura Chavín, fueron grandes culturas que abarcaron gran parte de nuestro territorio y los aportes que tuvieron hacia nuestra historia fueron impresionantes. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué significa Paracas? Paracas significa lluvia de arena. ¿Sí? Vamos a ver más adelante por qué se dice que fue así. Ubicación. Vamos a comenzar por la ubicación. Esta cultura o esta gran cultura se desarrolló en la bahía de Paracas, en la provincia de Pisco, en la actual región de Ica. Aquí podemos encontrar dónde exactamente se desarrolló esta cultura y que limita con el océano Pacífico, ¿sí? Entonces cabe resaltar que esta gran cultura fue costera, abarcó la región costa. Y como podemos identificar, pues el contexto en el cual se desarrollaron fue un lugar en el cual existía abundante arena, escasa vegetación, carencia de agua también para sus cultivos, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Descubridor. Esta gran cultura fue descubierta en el año de 1825 por Julio César Tello, también llamado el padre de la arqueología peruana. Y a su vez, juntamente pues con Toribio Mejía Sexpe. ¿Sí? Muy bien. Pero antes de iniciar exactamente con la cultura Paracas, vamos a identificar que esto se divide en dos periodos, ¿ya? Esta división de estos periodos lo establecen los investigadores teniendo en cuenta la forma de sus tumbas, ¿sí? La forma en el cual o cómo enterraban a sus muertos, ¿ok? Muy bien. Paracas, cavernas, ¿ya? En los periodos de Paracas, primero vamos a ver a Paracas, cavernas. Su ubicación específicamente estuvo en Tajahuana, ¿sí? Región Ica. Su estudioso específicamente fue el arqueólogo Julio César Tello. Su origen fue Chavín. ¿Por qué se dice que fue Chavín? Porque tuvo gran influencia de esta cultura. Sus tumbas, ¿se acuerdan que yo les había indicado que este periodo se establece o se divide en dos por la forma de sus tumbas? Sí. Las tumbas en el periodo Paracas Cavernas era de una copa invertida. Imagínense una copa invertida. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Su divinidad principal fue el felino, ¿ya? Su cerámica fue polícroma, quiere decir varios colores. Y su técnica fue postcocción, quiere decir que esta se pintaba después de ser cocida. Porque eso se lo metían, estos metían al horno su cerámica. Muy bien. Textilería. Su textilería era simple, básica y sencilla. En cuanto a medicina, su aporte, ¿ya? Fueron las operaciones de trepanaciones craneanas. Y en cuanto a las costumbres, bueno, no destacan las costumbres para del periodo Paracas Cavernas. Ahora vamos a identificar el otro periodo, porque fueron dos establecidos, ¿no? Dos periodos. Paracas, Necrópolis es el otro periodo de la cultura Paracas. Y su ubicación estuvo en Topara, ¿ya? Topara, esa también en la región Ica. Su estudioso fue Toribio Mejía Sexpe. Su origen fue autónomo, no tuvo antecedente de ninguna cultura. Sus tumbas, ¿ya? Sus tumbas fueron rectangulares,
rectangulares, ya no de copa invertida, sino rectangulares y semi-subterráneas. Su divinidad fue el ser oculado, aves, peces. ¿Quién es ese ser oculado? Era una divinidad al cual ellos le rendían culto. Y este ser oculado pues está presente en sus cerámicas y en los textiles que finamente los paracas necrópolis elaboraban. Una de las características de su cerámica es que fue monócroma. Mono radica o responde a uno, un solo color, y su técnica fue de precocción, quiere decir que se pinta antes de cocer, ¿sí? A diferencia del paracas cavernas. Su textilería fue la mejor textilería del Perú y de América. ¿Por qué se le dice que fue la mejor y por qué destacaron en este punto? Porque hasta el día de hoy esta textilería o estos mantos de la cultura paracas se sigue manteniendo con el color y la textura con la que los elaboraron los paracas, ¿sí? Muy bien. En cuanto a medicina no hay aportes, pero en costumbres sí. ¿Cuál fue una de las costumbres destacadas de los paracas necrópolis? La diferenciación social, quiere decir que ellos deformaban sus cráneos para diferenciarse del resto de la población. Muy bien, seguimos. Aquí les voy a explicar cada periodo, ¿sí? Más específicamente. A ver. Inicialmente les había dicho que para entender mucho mejor la cultura paracas, los investigadores establecieron dos periodos, el paracas cavernas y el paracas necrópolis. Y esto pues teniendo en cuenta la forma de sus tumbas. Miren, en paracas cavernas la forma de sus tumbas es como en forma o como simulara una copa invertida o una botella de cuello largo, ¿sí? Estas eran las tumbas en las cuales ellos metían a sus muertos envueltos pues en fardos. ¿Y qué eran los fardos funerarios? Eran estos pues, ¿sí? A los muertos o a sus difuntos los sentaban en estas cestas y posterior a ello los envolvían delicadamente con sus mantos, ¿sí? Los mantos que ellos elaboraron, ¿ok? También les había indicado que es la técnica que utilizaban para su cerámica era la postcocción. Quiere decir que se pintaba después de ser cocida. Metían al horno su cerámica ya establecida y ya elaborada y después empezaban a pintarla, ¿sí? Tuvieron conocimientos avanzados de medicina. En ellos destacamos pues las trepanaciones craneanas, ¿sí? Las trepanaciones de cráneos, ¿ya? Muy bien. Estos fueron los materiales que ellos utilizaron para hacer estas incisiones quirúrgicas a los cráneos de personas que quizás habían sufrido accidentes en los diversos enfrentamientos con otros pueblos, y utilizaban estos materiales como el bisturí elaborado a base de obsidiana. Era como una especie de vidrio muy filudo para poder perforar esta parte muy dura del cráneo. Se dice que habían pacientes que morían durante el proceso de trepanación, y también existen evidencias de que no fue de esta manera, sino que sobrevivieron a una o más trepanaciones, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Paracas necrópolis. La forma de sus tumbas fueron rectangulares semisubterráneas. ¿Por qué recibe este nombre? Necrópolis. Necro
responde a muerto, y polis, ciudad. Entonces, Julio César Tello y Toribio Mejía Shakespeare habían establecido que esta se iba a denominar así, porque cuando ellos lo habían descubierto parecía una ciudad de muertos, porque había una gran cantidad de fardos, ¿sí? Muy bien. Fardos funerarios, al igual que los paracas cavernas, también enterraban a sus muertos en fardos funerarios, ¿sí? Pero a diferencia de ellos, estas telas con las cuales envolvían a sus muertos eran finamente confeccionados. Ellos destacaron, los paracas necrópolis destacaron por la finura de su textilería. Un dato importante que tenemos que destacar aquí es que ellos elaboraron en base a lana de vicuña o algodón sus textiles, e inclusive utilizaron cabellos humanos, ¿sí? Y tintes naturales como la cochinilla, y el achiote, ¿sí? Deformaciones craneanas. Estas deformaciones desarrolladas durante el periodo Paracas Necrópolis consistía en deformar el cráneo con dos tablillas en la parte trasera y en la parte delantera. Esto normalmente se hacía durante la época de la niñez, ya puesto que es mucho más flexible, ¿sí? Y esto pues tenía un fin de diferenciación social, de diferenciarse de los demás. Se dice que normalmente lo hacía la clase alta, ¿ok? Y para finalizar, pues una de las técnicas aplicadas en su cerámica fue pues la precocción, que se pinta sus cerámicos antes de ser introducida a los hornos, ¿sí? Muy bien, queridas niñas, esto es todo. Hasta una próxima oportunidad.